En la Ayurveda, la enfermedad surge así de la nada, de manera milagrosa, mágica, ya ninguna enfermedad es producto de la mala suerte tampoco, ya, sino que tiene que ver con cómo nosotros nos cuidamos y cómo nosotros estamos atentos a los síntomas, a los avisos que nos da nuestro cuerpo cuando tenemos alguna molestia. Entonces, en este caso, esto es súper importante aprender el proceso de la enfermedad porque tenemos en estos dos primeros puntos, por ejemplo, en la acumulación, que es el primer proceso, esta es la etapa preventiva, ¿ya? Entonces, en la acumulación, de hecho, es un suceso que ocurre de manera natural en el sistema digestivo, en la cual los doshas alcanzan su punto máximo. ¿Ya? Acá la analogía que hacíamos es que cuando nosotros los doshas tienen un movimiento en el sistema digestivo, no están estáticos, no están ahí quietos por siempre, sino que están en un constante movimiento que es similar al de una marea. ¿Y entonces qué pasa? Que la marea agarra fuerza, ¿cierto? Se acumula, alcanza su punto máximo, que sería el agravamiento, y embiste, ¿cierto? Y después se retrae. ¿Ya? Eso es lo normal que ocurre con una marea, ¿cierto? La marea alcanza, la ola sube, ¿cierto? Alcanza su punto máximo, embiste y se retrae. ¿Qué pasa cuando no se retrae esta marea? Es cuando ocurren las enfermedades. ¿Ya? Entonces pasa que yo puedo tener mi vata, ¿cierto? Que alcanza su punto máximo y después se agrava, pero no ocurre el alivio, no ocurre el retraimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que ese dosha quedó en su punto máximo, ahí exacerbado, y va a empezar a causar molestias en el sistema digestivo. Y entonces estas dos, la etapa 1 y 2, son naturales en el cuerpo, o sea, van a ocurrir siempre, y por eso es que están dentro de la etapa de la prevención, porque si yo tengo, si, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, yo sé que mi digestión es más bien vata, ¿cierto? Entonces tengo tendencia a lo seco, a que me cueste eliminar heces, etcétera. Entonces voy a estar atenta a que no se me acumule el vata, a que no se me exacerbe y no producir una hinchazón o un estreñimiento crónico que me va a tener enferma por siempre. ¿Ya? Entonces en la etapa de la acumulación es preventiva, porque aquí los síntomas son leves y son casi imperceptibles para la mayoría de las personas. Entonces tenemos una acumulación, a lo mejor podemos tener, no sé, un poco de gases intestinales. ¿Ya? Una persona que no se conoce a sí misma, que no está al tanto, que no tiene mayor conciencia de su cuerpo, ni va a notar que a lo mejor tiene gases, y decía, va a ocurrir síntomas que no son muy perceptibles para una persona que no entiende mucho. Entonces a lo mejor para esa persona va a ser normal tener gases intestinales. ¿Ya? Entonces no lo va a asociar con ningún síntoma. Ya después tenemos que en la etapa del agravamiento, a lo mejor ya aquí yo voy a tener quizás una molestia más grande, a lo mejor no voy a poder ir al baño, ya de pasarse de que tenía la hinchazón solamente, ahora resulta que al día siguiente no puedo ir al baño y no puedo eliminar mis heces. Entonces esta etapa también es preventiva porque yo ya tengo quizás un estreñimiento, pero en ese mismo día yo todavía puedo prevenir o todavía puedo sanarme de ese estreñimiento a través de la alimentación, a través del consumo de hierbas, ya que en este caso tiene que ser con comida muy de la tierra, comida muy aceitosa, tomar mucho líquido cálido, muchas hierbas digestivas, etc. Entonces acá pueden haber molestias en el sistema digestivo que son más notorias, ya a diferencia de la acumulación, que puede ser un síntoma muy chiquitito, casi imperceptible. Ya en la etapa del agravamiento voy a tener un síntoma que me va a molestar, que no voy a poder ir al baño, y eso obviamente no es sano. Entonces va a haber esta molestia. ¿Qué pasa? Que ya yo no me cuidé en la etapa del agravamiento, ya en la de la acumulación. Primero no me cuidé en la etapa de la acumulación, me pasó a la siguiente, que es la etapa del agravamiento, y nuevamente no me cuidé, seguí comiendo seco, seguí comiendo picante, o seguí comiendo comida pesada, difícil de digerir. ¿Qué pasa? Que este dosha que está agravado en mi sistema digestivo, ahora se va a desbordar de allí. Entonces ya va a decir, ya, nadie me pescó, nadie me escuchó, así que ahora voy a salir del sistema digestivo y ahora voy a empezar a desbordar todos los demás tejidos del cuerpo hasta que encuentre un lugar donde pueda seguir haciendo daño. Porque acuérdense que dosha significa lo que hace que las cosas cambien o lo que causa desequilibrio.
pero solo lo hacen cuando están exacerbados, y en este caso este dosha está agravado, o sea, está exacerbado al máximo, entonces se desborda, es como que yo le echara agua a una taza y se va a empezar a desbordar. Si yo le sigo echando agua, él va a empezar a salir de esa taza y se va a desbordar. Lo mismo ocurre con el sistema digestivo. Entonces, este dosha que yo tengo exacerbado, vata, pita o kapha, va a desbordarse de mi sistema digestivo y va a empezar a atacar a otros tejidos, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de las personas tipo vata, lo más común es que este desbordamiento, ahora este dosha, este vata se va a reubicar en los tejidos primarios, ya que en este caso sería el plasma y sería la sangre. Entonces, al desbordarse, a lo mejor lo que va a producir es que me va a generar una deficiencia de plasma y me va a producir piel seca. ¿Ya? Entonces, no solamente ahora yo voy a tener estreñimiento, sino que ahora también voy a tener una resequedad sistémica en mi cuerpo, ya que no necesariamente es que uno tenga la piel seca de manera natural, sino que se me van a empezar a descamar, voy a empezar a tener molestias a nivel del cuero cabelludo, ¿ya? Que sería como la piel la que va a manifestar este desbordamiento. Por ejemplo, pita, lo que va a pasar es que se va a desbordar y lo que va a manifestar va a ser síntomas también a nivel de la sangre o del plasma, eso también se va a ver reflejado en la piel, ¿ya? Y puede que le salga sarpullidos, que le salga alguna especie de alergia, alguna especie de enrojecimiento o a la vez enfermedades hematológicas, ¿ya? Enfermedades a la sangre. Y en el caso de kapha, cuando ya está acumulado en este sistema digestivo y se desborda, también va a empezar a buscar el plasma o la sangre, y en este caso el plasma, entonces lo que va a hacer va a empezar a generar retención de líquidos. Y entonces ahora la persona no solamente va a tener pesadez después de comer, sino que ahora va a estar inflamada con líquido que está ahí acumulado bajo la piel. ¿Se entiende hasta ahí lo que es el desbordamiento? Perfecto. Entonces, ¿qué pasa después? Si yo seguí, obviamente, no cuidándome, no poniendo atención a lo que pasaba en mi cuerpo primero me dijo en el sistema digestivo, ahora mi cuerpo me está mostrando en la piel que yo estoy teniendo un problema. Entonces, y aún así yo no le pongo atención, ahora lo que va a hacer este dosha desbordado, que anda viajando por todo mi cuerpo, loco por todas partes, ¿cierto? Se va a reubicar, ¿ya? Entonces va a decir, ay, mira aquí, encontré un tejido que está súper débil, así que aquí me voy a poner a hacerle daño, ¿ya? Porque nadie me escuchó, nadie me puso atención, así que me voy a reubicar y voy a empezar a dañar tejidos débiles o que anteriormente hayan sido dañados. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el dosha generalmente se ubica en los sitios donde tiene afinidad con esos tejidos, ¿ya? Cada uno de los doshas va a tener control sobre ciertos tejidos y sobre ciertos sistemas de órganos. Por ejemplo, en el caso de vata, este dosha, lo más común es que se reubique en los huesos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los huesos tienen una porosidad, y que esa porosidad, que si bien el hueso es principalmente del elemento tierra, el hueso también tiene el elemento aire, porque tiene esta porosidad en los huesos. Entonces, ¿qué pasa? Que el vata tiene afinidad con los huesos, por lo que les explico de la porosidad, entonces generalmente este exceso de vata en mi sistema digestivo se va a reubicar en los huesos, causándome una osteoporosis, por ejemplo. ¿Ya? Después tenemos que, por ejemplo, pita, ¿ya? Se va a reubicar en sitios también donde tenga cierta afinidad con ese tejido, que en este caso sería el hígado. Entonces me podría dar, en este caso, un hígado graso, o cualquier enfermedad hepática, como hepatomegalia, ¿cierto? Un agrandamiento del hígado, o una cirrosis, o ya más adelante puede haber cáncer en las siguientes etapas. Y entonces me va a generar una molestia al hígado. Y en el caso del dosha kapha, cuando se reubica, también va a buscar un tejido afín, y que en este caso va a ser el tejido adiposo. Entonces va a empezar a producir exceso de tejido adiposo en el cuerpo, entonces por lo tanto nos va a generar un sobrepeso. O sea, ya yo no solamente tengo la digestión lenta, no solamente tengo retención de líquidos, ahora además este dosha se reubicó en el tejido adiposo y ahora yo estoy con un sobrepeso que posteriormente se puede transformar en una obesidad. ¿Ya? Entonces hasta aquí está claro lo que es la reubicación, ¿cierto? Entonces, en general, la reubicación va a ocurrir en los tejidos que tienen afinidad con el dosha, o bien en tejidos que ya fueron dañados. O sea, si yo tengo, por ejemplo,
tuve alguna lesión al hígado, lo más común es que ese hígado después me vuelva a generar molestias, ¿ya? O bien que yo tenga en la actualidad una lesión en el hígado, entonces este dosha se va a aprovechar de esto y va a decir, ah, mira, voy a ir a molestar al hígado. Y que si bien la regla general es que son doshas que tienen cierta afinidad con los tejidos, no siempre es así, porque a lo mejor este desbordamiento que ocurrió de Vata, a lo mejor se reubica en la sangre y me puede generar una anemia, ¿ya? Entonces, y la sangre no está relacionada con Vata, pero sí puede afectar de igual manera la sangre, o sea, no significa que los doshas van a tener órganos, sí, los doshas tienen órganos a cargo y ciertos tejidos a cargo, pero no significa que solo pueden afectar a esos tejidos o a esos órganos, sino que también pueden afectar a otros con los que no tienen nada que ver. ¿Se entiende? Porque acuérdense que los doshas funcionan a nivel celular. Y ahí eso lo vamos a entender mejor. Yo después les voy a dar unos ejercicios del libro y va a estar más claro. Después tenemos la quinta etapa, es la manifestación. ¿Ya? En esta etapa el desequilibrio se manifiesta como una enfermedad reconocida. Entonces aquí de hecho es cuando, en esta etapa, en la quinta etapa, es cuando la medicina moderna dice, ah, usted tiene tal enfermedad, ¿ya? Es recién aquí, imagínense, en la etapa número 5, cuando la medicina, usted va al médico, y el médico les dice, usted tiene cirrosis hepática, ¿ya? Usted tiene osteoporosis avanzada, usted tiene obesidad, ya, pues quizás no necesito ir al médico para darme cuenta, pero a lo mejor tengo diabetes también, tengo un daño al páncreas, etc. Entonces, recién acá. Entonces, por eso es que es tan importante y por eso es que yo le doy tanto énfasis a Ayurveda como una medicina preventiva, ¿ya? Porque yo puedo ahorrarme tener la cirrosis hepática, yo puedo ahorrarme tener la osteoporosis, yo puedo ahorrarme tener el diabetes. ¿Se entiende? Entonces, de esta manera es que, porque por ejemplo, no es por pelar a los médicos ni nada por el estilo, ni hablar mal de ellos, la medicina moderna es muy efectiva en casos de cuando ya las enfermedades se agravan. Es por eso que hoy en día necesitamos tanto recurrir al autoconocimiento y al autocuidado, por el tema de que los sistemas de salud colapsan. Y a veces colapsan no por cosas graves. A veces hay personas que van porque, no sé, pues les duele el estómago y necesita que les pongan un Viadil a la vena, pero resulta que a esa persona le duele el estómago porque comió puras cosas que no debería haber comido y que podría haberse evitado enfermarse e ir a colapsar el sistema de salud para personas que a lo mejor van con una apendicitis, ya que ahí, por más que sepamos Ayurveda, por más que queramos estar sanos, saludables, vamos a necesitar ir a un servicio de salud, ¿ya? Entonces, por eso es que es importante que nosotros tengamos pleno autonomía con nuestra salud preventiva, o sea, que yo pueda tener esta autonomía de manera que yo pueda prevenir enfermarme. De esta manera, cuando yo me enferme, voy a tener un sistema de salud que me va a poder ayudar, ¿ya? Sobre todo ahora que estamos en esta situación pandémica, en la cual no podemos llegar y decir, ah, voy a ir a la clínica a preguntar qué me pasa en el hígado, por qué me duele, ¿ya? Entonces yo poder identificar por qué me duele el hígado, qué comí muchas cosas grasas, comí mucho picante, o bien tengo estreñimiento y digo, en realidad no quiero tener estreñimiento porque si yo no cuido este estreñimiento ahora, me va a pasar a una osteoporosis en el futuro, cuando yo tenga, no sé, 50, 60 años. ¿Ya? O bien también yo me estoy dando cuenta que mi digestión está lenta, que estoy reteniendo líquidos y voy a tratar de evitar llegar al sobrepeso o a la obesidad, porque no necesariamente es un problema estético, sino que es un problema de salud. El sobrepeso y la obesidad traen consigo un montón de otras enfermedades o molestias en el cuerpo. Por ejemplo, a las personas les pesan, se les inflaman las articulaciones, les da diabetes, tienen problemas de las tiroides y así. Un montón de cosas trae consigo el problema del sobrepeso. ¿Ya? Entonces, recién acá, en esta etapa de la manifestación, es cuando alguien nos va a decir, usted tiene tal cosa, y recién ahí nos van a decir, ahora cuídese. Pero nosotros teníamos 4 etapas antes para poder decir, ah, mejor me voy a cuidar, ¿ya? Y hay personas que esperan llegar a esta parte, a la quinta, que alguien le diga, que la persona se asuste, entre en shock y diga, chuta, si no me cuido ahora, me voy a morir, me van a sacar el hígado, no voy a tener un trasplante, no sé, tengo un cáncer, tengo una leucemia, lo que sea, y tuve 4 oportunidades para atrás para sanarme y no las tomé en cuenta y resulta que ahora ya es un poco más difícil,
no necesariamente una persona se va a morir en esta etapa, pero ya la enfermedad avanzó, imagínense, estos son años, pues no es que esto pasa de un día a otro en una semana, son años de abandonar, de ser negligente con mi salud y con la prevención de mi salud. Entonces después tenemos la última etapa, que es la sexta, ¿cierto? Que es la diversificación. Entonces aquí este dosha sigue invadiendo los tejidos más débiles del cuerpo, o sea, sigue invadiendo los demás tejidos del cuerpo, y en este caso sí hay riesgo de muerte en caso de que el tejido que haya invadido sea de vital importancia para nuestro cuerpo. Entonces, a lo mejor, claro, puede que en la manifestación me digan que yo tengo una cirrosis hepática, pero resulta que ya no tampoco me cuidé, y en la diversificación esta cirrosis hepática se transformó en un cáncer de hígado. Y la única opción que tengo es que me trasplanten el hígado. Y si no hay otro hígado, me voy a morir, porque sin hígado no podemos vivir, ¿cierto? Entonces, por eso es que es tan importante esta comprensión del proceso de enfermedad y tener clarísimo y empoderarnos de que nosotros somos quienes tenemos que velar por nuestra buena salud en estas dos etapas principales, que es la 1 y la 2. Aquí nosotros tenemos el poder, o sea, tenemos total poder de nuestra salud, porque nadie mejor que nosotros va a poder entender nuestro sistema digestivo. Yo puedo ir al médico y le puedo decir, mire, yo tengo tal y tal cosa, pero esa persona no va a estar viviendo a priori, o sea, perdón, empíricamente su problema. Entonces, no, a lo mejor te va a decir, tómese un laxante, tómese un omeprazol, tómese tal cosa. ¿Ya? Y eso no es la solución, porque muchas veces, lamentablemente, hay médicos que carecen de conocimientos con respecto a la alimentación. No siempre tienen estos conocimientos. En algunos casos, la mayoría sabe recetar medicamentos, pero me ha pasado en muchas ocasiones que hay gente que me dice, no, yo le pregunté al médico si tengo que cambiar la alimentación y me dijo que no. Y yo quedo así como en shock porque me dicen, pero ¿cómo puede haberte dicho eso? ¿Cómo que la alimentación no va a tener nada que ver en una enfermedad al sistema digestivo, por ejemplo? O sea, es lo principal, es un tema de sentido común para mí, pero en algunos casos el sentido común no es el más común de los sentidos, así que es por eso que es tan importante que lo aprendamos. Ya tenemos que tener claro que acá en Ayurveda nos enseña a empoderarnos de nuestra salud, y en la etapa 1 y 2 nosotros podemos prevenir. Yo puedo prevenir enfermarme de los huesos, puedo prevenir enfermarme del hígado, puedo prevenir enfermarme a la sangre, enfermarme al tejido adiposo, al sistema nervioso, a los órganos reproductores, etc. Ya que eso les voy a dar una tarea para que lean cómo es el tema del proceso de la formación de los tejidos del cuerpo. Ya que eso ocurre cuando uno se alimenta, ¿cierto? Todos los alimentos, como vimos anteriormente, pasan al sistema digestivo, se metabolizan, este fuego, este acné los transforma en nutrientes, luego pasan al torrente sanguíneo y de ahí se empiezan a formar uno a uno los 7 tejidos principales, que son el plasma, la sangre, los músculos, el tejido adiposo, los huesos, el sistema nervioso, y los órganos reproductores, ¿ya? Y finalmente, a partir de todos estos 7 tejidos que se forman en el cuerpo, el resultado total de estos tejidos me va a dar una sustancia que se llama hojas, sin H, y que corresponde al sistema inmune. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos la oportunidad también de, a través de los alimentos, generar tejidos que sean de buena calidad. O sea, obviamente a partir de los alimentos y de mi buen estado del aire. Entonces yo tengo la oportunidad de producir, de que mi cuerpo maravilloso pueda producir tejidos de buena calidad y por lo tanto me mantenga sana, ¿ya? Porque si mis tejidos están sanos, yo no me voy a enfermar, ¿ya? Pero si yo me alimento mal y a la vez tengo un acné deficiente, no voy a esperar que mis tejidos sean de buena calidad, ¿ya? Y lo mismo ocurre en todo orden de cosas. Si yo construyo una casa y compro los materiales más baratos, lo más económico, estoy abaratando costos, y resulta que después viene un temporal de lluvia y viento y se me va a caer la casa. En cambio, si yo quiero invertir bien y quiero construir una casa sólida, voy a comprar materiales que son de buena calidad, que cuando venga el temporal de viento y lluvia, mi casa se va a mantener firme, no se me va a volar el techo. Entonces lo mismo pasa en el cuerpo. Entonces yo tengo la oportunidad de consumir alimentos que sean de buena calidad, preparados y no necesariamente que sean alimentos caros, ya no necesariamente todo orgánico, todo así muy puro. Lo básico en el tema de la alimentación es Ayurveda, es que uno pueda preparar sus alimentos.
¿ya? Porque cualquier energía de otras personas que preparan los alimentos, sobre todo en restaurantes o en estas tiendas de comida rápida, la energía de quien prepara los alimentos se queda ahí. Entonces, si yo como alimentos con frustración, con ira, con odio, no va a ser raro que me dé una indigestión. O también si como de la calle, la gente que, no sé, pues cuando estaban de moda todo esto de los hand roll y los sushi y todas esas cosas que uno se come ahí, o la fritura en la calle, uno no va a esperar, no le va a parecer raro que después tenga una Escherichia coli o una Picrobacter, no sé, pues no podría yo después decir, ay, qué raro, ¿cómo me pasó esto? Si no tengo buenos hábitos de alimentación. Entonces, claro, siempre llegamos a este tema de que la gente dice, sí, pero es que no tengo tiempo para cocinar mis alimentos, y si eso implica estar todo el día en la cocina. Uno puede preparar los alimentos y dejar comida preparada, ¿ya? La Ayurveda recomienda comer comida fresca, pero uno puede dejar hasta 24 horas los alimentos, se considera que está fresco. Entonces, no se recomienda mucho la comida congelada, o sea, que hay gente que dice, no, yo hago porotos el lunes y congelo y tengo para toda la semana, hasta el domingo. No, tampoco se recomienda. O sea, esos porotitos ya lo hago para un día, 2 días, 24 horas que me duren, perfecto. Pero ya congelarlo y que te duren 3, 4 semanas, preparado me refiero, porque si los tengo congelados y después los voy a preparar, es otro tema. ¿Se entiende? Por eso es que es tan importante el tema de la alimentación, porque los alimentos son la materia prima para construir los tejidos de nuestro cuerpo y a la vez para construir nuestro sistema inmune. Entonces, ¿qué pasa? Y esto me encanta enseñarlo porque cuando una persona tiene su sistema inmune sano, fuerte, ahí vital, uno puede estar expuesta a cualquier cosa y no se va a enfermar. ¿Ya? Yo puedo estar sentada con gente con lepra, con tuberculosis, con el COVID-19, ¿ya? Y si mi sistema inmune está fuerte, me está protegiendo, yo no necesariamente me voy a enfermar. ¿Ya? Por eso es que uno tiene que sentirse empoderado de su salud. Si yo estoy consciente de que mi sistema inmune está funcionando, entonces yo no debería tener miedo a enfermarme, y que eso yo se lo enseñé incluso antes a los chicos del diplomado para que no tuvieran miedo con el tema de este virus, para que no, porque ¿qué pasa? Que a la vez, a nivel sutil, nosotros tenemos una glándula que se ubica acá en el chakra corazón que se llama el timo, la glándula timo. Esta glándula es un dolor de cabeza para la ciencia porque la ciencia no sabe bien para qué sirve. Porque claro, lo ven desde la perspectiva material, desde la perspectiva científica. Pero ¿qué pasa? Que la glándula timo es más bien una glándula que funciona a nivel sutil. Entonces esta glándula se agranda cuando nosotros tenemos pensamientos positivos, cuando vibramos en la energía del amor, cuando vibramos en la energía de la unidad, de la sabiduría, del autoconocimiento, ¿ya? Y la glándula timo se achica cuando nosotros estamos con miedo, cuando tenemos pensamientos negativos, cuando vibramos en energías de baja vibración, en frecuencias de baja vibración como la ira, el resentimiento, el odio, todo lo que genera desunión. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo pleno conocimiento de que mi timo está ahí, porque el timo tiene una función de producir eh, ciertos compuestos que apoyan las funciones del sistema inmune. Entonces, si mi timo está débil, mi sistema inmune va a estar débil. Y si mi sistema inmune está débil, estoy expuesta a enfermarme de cualquier cosa, independiente de la moda que haya hoy en día. ¿Ya? Entonces, por eso es que es tan importante cuidarnos a nivel físico con los alimentos y a nivel sutil con lo que ingerimos a través de la mente. ¿Ya? Que si vamos a estar, por ejemplo, expuestos, como les decía en la clase anterior, las impresiones que recibimos, si estamos viendo constantemente en la televisión, las noticias, tantos muertos, tanta gente contagiada, tanto esto, obviamente que eso nos va a generar un miedo y nos va a generar una inseguridad, y cuando ya eso pasa, nuestro timo se achica. Entonces, si yo mejor evito exponerme a emociones de miedo, a que otra persona me haga suya sus emociones, y prefiero tener una vida más tranquila, ver la naturaleza, conversar con gente que vibra en mi misma frecuencia, o ver, no sé, pues, documentales de animales, de naturaleza, etcétera. Yo prefiero hacer eso en vez de consumir medios de comunicación. Entonces mi timo va a estar saludable y por lo tanto mi sistema inmune también lo va a estar. Así que confianza, chicas, a cuidarse a través de la alimentación, a través de los pensamientos y sin miedo. El miedo es la peor de las emociones, de hecho es peor que el odio.
porque el miedo nos limita, el miedo nos baja la frecuencia y nos deja expuestos a cualquier parásito, vampiro, enfermedad, virus, bacteria, lo que sea, nos deja expuestos a eso. ¿Ya se entiende lo que es el tema del proceso de la enfermedad?